Los conjuntos numéricos son desde los naturales hasta los números reales. Es importante que tú identifiques qué número está en cada uno de los conjuntos y cómo es su estructura. Por ejemplo, la estructura de los números o el conjunto de los racionales son fracciones. El conjunto de los números naturales comienza desde el 1. El conjunto de los números enteros tiene a los positivos y a los negativos, incluyendo al 0. Y el conjunto de los irracionales aparecen las raíces, el número phi, el número pi, el número e. Son los números que no se pueden escribir con fracción. Así que coloca atención a eso. Conjuntos numéricos. Aquí tenemos varios conjuntos. Tenemos el conjunto de los números naturales. Ahí está. Después viene el conjunto de los números enteros. Después el conjunto de los números racionales. Después de los irracionales. Después viene el de los reales. Ahí estarían los conjuntos. Ya vamos a revisar cada uno de estos conjuntos por separado. Tenemos el conjunto de los números naturales. ¿Y qué es el conjunto de los números naturales? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y para no escribirlos todos, vamos a escribir punto suspensivo hasta el más infinito. No sabemos quién es el último número natural. Ahí estaría el conjunto de los números naturales. Luego aparece el conjunto de los números cardinales. La única diferencia con los naturales es que se le agrega el 0. Entonces aquí se le coloca n sub 0 y acá agregamos el 0. Entonces los cardinales comienzan desde el 0. Ahí estaría. Ahora, después de los cardinales, aparece el conjunto de los números positivos y negativos, incluyendo el 0, que es el conjunto de los números enteros. Entonces tenemos el conjunto de los números enteros, que comienza del menos infinito, punto suspensivo, y vamos a escribir el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero son muchos números los que están acá. El 2 y el 3, ahí está. Entonces aquí están los números enteros. Del menos infinito, aquí está el menos 6, menos 7, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, muchos números hasta el más infinito. Eso sería el conjunto de los números enteros. Después aparece otro conjunto, que es el conjunto de los racionales. ¿Y cuáles son los racionales? Los racionales también son del menos infinito, pero la diferencia es que comienzan las fracciones a escribir los números que están entre los números enteros. Entre. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 estaría el 1,5. Y si nosotros lo escribimos como fracción, sería escribir el 3 medio. Ahí tenemos un número racional, porque es una fracción. 3 medio. También entre menos 2 y menos 1, también estaría el menos 3 medio. Ahora colocamos el 3 medio, pero ahora es negativo. Ahí tendríamos el menos 3 medio. Entonces, también aparecen los números decimales. Por ejemplo, el 0,6, que sería un decimal finito.
También estarían los decimales infinitos. Todos los números que se pueden escribir como fracción son números racionales. Por ejemplo, el 1,2 y acá le colocamos periodo. Se empieza a repetir el 2. Entonces ese también sería un número racional. Y van entre los números enteros, están entre esos dos números. Después aparece un conjunto que se llama irracional. Entonces se coloca Q asterisco, que son los irracionales, y son también los mismos números, pero empiezan a aparecer los números decimales que no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número pi. Ahí está el número pi. Ese número no se puede escribir como fracción, es infinito, no tiene un periodo. También aparece el número e, que tampoco se puede escribir como fracción. También aparece la raíz cuadrada de 3, que tampoco se puede escribir como fracción. La raíz cuadrada de 2 y todos los números que no se pueden escribir como fracción serían irracionales. También son negativos. Vamos a colocar este, por ejemplo, negativo, menos 2 raíz de 2. Y cuando ya tenemos todo completado, tenemos números naturales, le agregamos el 0, serían los cardinales. Después trabajamos con los negativos, los positivos, tendríamos los enteros. Después tendríamos los racionales, que son las fracciones. Después tendríamos los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracción. Y todos estos juntos serían los números reales. Y ahí estaría el conjunto de los números reales. Y estos conjuntos son conjuntos ordenados, desde los números naturales hasta los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que comienzan de izquierda a derecha y siempre el que está más a la izquierda es menor que el que está a la derecha. Por eso se da este orden. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y a medida que vaya aumentando la cantidad de números, por ejemplo entre 1 y 2, van apareciendo los otros números. Por ejemplo, el 3 medio, que sería 1,5. Aparecen los números periódicos también, que eso se pueden escribir como fracción, por eso son racionales. Y todos juntos harían a los números reales. Aquí hay muchos números, demasiados números. Solamente nosotros escribimos algunos. Es para saber quiénes son y cómo es la estructura de cada uno.